Piense que acá es necesario, digamos, estos datos tienen que ser conocidos y esos solo pueden ser obtenidos del diseño del fabricante. Es decir, esos datos tienen que conocerse para poder conocer SUF. Entonces, el tercer paso es aplicar esta expresión y con la magnitud de SUF se obtiene la magnitud de la corriente. Ese es todo el análisis que hay que hacer. Entonces, cuando ustedes evalúan un alternador, lo que hacen es eso. En la parte, digamos, del alternador, necesitamos entrar a la parte del primotor, es decir, la potencia. Y vamos a verla ahorita. Es decir, necesitamos establecer las relaciones de potencia para las dos máquinas. ¿O los tres ángulos son iguales? No, aquí dice, aquí en definición, me falta la otra. Este ángulo por definición es el ángulo CIO, que es el ángulo entre la tensión de excitación y la corriente, menos el ángulo de potencia. Es decir, si es que este ángulo de acá, el ángulo sí es este de aquí. Entonces, si a este ángulo le quitas teta, te queda este. Eso es lo que dice. Así jugando con la... Acuérdense lo que significa esto. En una dirección menos en la otra dirección, el resultado es este. Vamos a ver la potencia. Para ver esta cuestión de la potencia, nos vamos a auxiliar del diagrama fasorial de esta máquina. ¿Cuál era? Decíamos, bueno, teníamos una tensión. Generalmente vamos a operar terminalmente en esa situación. Cargas inductivas es lo que domina. Entonces veíamos que la reacción de armadura se podía expresar, digamos, como una reactancia. Entonces aparece el concepto de reactancia síncrona. Y entonces aquí tenemos la cantidad rebuscada de su F. Y entonces la cual dice que necesitamos esta corriente. Pueden que esto está en cuadratura. Esto está en 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí, algunos textos le llaman ángulo delta. Lo vamos a llamar. Este ángulo de aquí, ángulo. ¿Qué es ese mismo? Y ahí tenemos esa situación. Entonces, vamos a partir, digamos, tenemos nuestro alternador acá. Y vamos a suponer que tenemos la factibilidad, vamos a poner dentro para facilitarnos la vida. Tenemos esta situación. Entonces, si a mí me dicen, mire, ¿cuál es la potencia de esa máquina? Bueno, en términos de potencia media, trifásica, sería 3 veces, por ahí de 3 veces, depende de lo que ellos utilicen. Y suba por C. Esa es la definición de potencia. Indiferente de cómo genere, si es de rotor cilíndrico, si es de polo saliente, la potencia definida en la salida de la máquina está dada por esa expresión.
Entonces, pero, digamos, nuevamente a este diagramita le vamos a hacer un par de ajustes. Vamos a definir un ángulo, un triángulo rectángulo en esta posición. Y a ese punto le vamos a llamar A. Y vamos a definir ese punto AB. Entonces, partamos de la definición de potencia. Este segmento AB lo vamos a definir de varias maneras. Y ese punto, por ejemplo, si se conoce su F y se conoce este ángulo, entonces el seno del ángulo, es decir, es su F por el seno de este ángulo, me da este segmento de ella. ¿Estamos viendo? La correlación de triángulo, este de aquí es el mismo ángulo que tenemos ahí en esa relación. Entonces también, si conociéramos el valor de este fasor caída de tensión, lo relacionamos con el coseno de este ángulo, tendríamos este mismo segmento, o sea, este mismo segmento es su A, X S por el coseno del ángulo. Dos formas, digamos, de obtener. Ahora, de aquí despejemos I sub A. I sub A dice es igual a este de aquí. I sub F. Seno XS. Seno. Y esa es una forma, digamos, de escribir I sub A en esa expresión. Pero, observemos, acá tenemos I sub A coseno teta. I sub A coseno teta es igual a S sub F. Tenemos esa expresión. Entonces implica que esa expresión que tenemos acá, esa potencia, podemos ajustarla un poquito. 3 veces terminal, pero en lugar de I sub A coseno teta, voy a escribir esa expresión. I sub F. Es la misma expresión, potencia media. Entonces, esto es 3 veces. En esa expresión, claro, ahí está diluida la componente de corriente, pero lo que me dice a mí es lo siguiente: que la potencia, esta misma potencia que desarrolla este generador, depende de la tensión terminal, generalmente es constante, depende de la tensión interna del generador. ¿Y quién controla esa tensión? La corriente del campo. Este otro parámetro es constante, la reactancia síncrona, y depende de este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el generador? Cuando nosotros tenemos esta máquina operando, el ángulo, este ángulo que aparece acá, o más bien este eje de acá, es el eje correspondiente a la estructura mecánica del generador, es decir, este es físicamente, digamos, corresponde al eje que define, digamos, la región polar. Entonces, cuando nosotros traemos nuestro primotor, entonces cuando nosotros le aplicamos más, digamos, impulso al generador, es decir, lo queremos forzar a que la máquina, digamos, avance en su rotación, es decir, lo estamos forzando a que gire en esta dirección. Pero también, esto, acuérdense, conlleva
esta fuerza de torsión, es decir, hace eso. Entonces, cuando acá nosotros le metemos más combustible, quemamos más combustible, más vapor o más agua, entonces lo que hacemos es que al eje que acopla con el alternador, digamos, le damos más fuerza de torsión. Y entonces lo que hace físicamente el generador es que él amplía o reduce ese ángulo, varía la potencia que está desarrollando el generador. Entonces, a este ángulo se le define como ángulo de potencia. Y está asociado, digamos, con la estructura física de las piezas polares. Acuérdense que esta, digamos, esquema gira a una determinada velocidad. Entonces, cuando nosotros queremos forzar a la máquina, digamos, para que le queremos, o la máquina, digamos, demanda más potencia con estas condiciones acá, vamos a ver qué es lo que genera internamente, digamos, con esta expresión, digamos, lo que básicamente se analiza el comportamiento, el flujo de potencia de estas máquinas. Entonces aparece este ángulo. Este ángulo básicamente es el que determina, si se fijan, esta es una función sinusoidal. Si lo vemos, es una función de potencia en la cual, digamos, tenemos esto genera es un ángulo mecánico, y digamos la parte correspondiente a valores positivos de este ángulo generan este comportamiento, digamos, y valores negativos van a generar este comportamiento, es decir, esta situación. Entonces, cuando este resultado para este ángulo es positivo, entonces aquí estamos operando como un generador. Es decir, si la potencia, el resultado acá es positivo, cuando la determinación de este ángulo nos da un valor positivo, entonces esto es un generador. Si nos da valor negativo, entonces es lo contrario al generador. Entonces, una máquina, un generador, un alternador, bajo ciertas condiciones puede pasar de fuente a hacer carga por ese ajuste en el ángulo. Estamos hablando de un efecto, digamos, y eso se puede alcanzar, digamos, dependiendo de las variaciones en las cantidades eléctricas, por una falla en el ajuste, digamos, de los parámetros del alternador. Pero, digamos, ahorita están metidos acá. Entonces, lo que sí vemos es que con el ajuste de este ángulo, yo defino prácticamente la cantidad de potencia. Acuérdense que esto tiene que ver para mantener constante la salida terminal. Entonces, el ajuste lo hace acá. Entonces, cuando, digamos, en una estación están conectados los alternadores y una de las máquinas, digamos, se le pide que inyecte más potencia a la red, entonces viene y el primotor lo que empieza es a meterle más vapor a la turbina, más agua a la turbina hidráulica, o el motor de combustión interna, ¿no? Empieza a quemar más combustible. Entonces, al hacer eso, digamos, la máquina desarrolla más potencia mecánica, y la potencia mecánica está relacionada con la velocidad, pero la velocidad, digamos, es única. Y entonces, lo que se produce, digamos, es una variación, digamos, un desplazamiento relativo, digamos, de las piezas polares en relación al eje directo, es decir, a este eje directo. Entonces, eso establece, digamos, una relación para el incremento o salida de potencia. Generalmente suele utilizarse como referencia, digamos,
esta tensión. Sabemos que esa tensión es el resultado a la salida de la máquina. Pero para referencia, a 90 grados se ubica una fuerza de referencia imaginaria que se le llama T. Entonces sabemos que si tenemos ubicado la tensión terminal, tenemos ubicado el punto desde el cual vamos a medir ese ángulo y va a ser ese eje definido por la tensión terminal. Entonces este ángulo se mide en relación a este eje que está definido por la tensión terminal y establece la magnitud de la potencia que entrega la máquina. Entonces, regulando ese ángulo, se hacen los ajustes y eso lo hace el gobernador del primo propio. La expresión de potencia de la máquina del rotor cilíndrico la vamos a escribir. La determinación, cómo se obtiene, es mediante otro juego que se hace con el diagrama fasorial, ese, y nos lleva al siguiente resultado. Yo solo lo voy a escribir. La potencia del generador de polo saliente es igual a 3 veces la tensión terminal por su delta. Del ángulo. Yo creo que en un video aparece. En un video que tiene Camila aparece. Esa es la expresión de la potencia, digamos, para máquina por saliente, es decir, toda esta potencia que tenemos acá se debe a dos ejes. Digamos, es la potencia más gruesa principal, digamos, y corresponde al flujo que actúa en el eje de directo. Pero acá es donde podemos ver que si el generador, por ejemplo, pierde su excitación, por ejemplo, si pierde y su F, esta tensión fuerte se hace cero. Depende. Si hace cero, sí, F, sí, porque la tensión en su F sería cero. Pero el segundo término se hace cero, solo necesita no estar conectado a una tensión a la salida, porque esta potencia depende de la variación de la captancia. ¿Y esto qué es? La variación que vamos acá cuando tenemos un entrehierro que no es único. Entonces, cuando la máquina está rotando, la estructura, la armadura, mira que hay un elemento, digamos, que está a su resultancia. Una de las peores. Y eso es lo que refleja acá. De esa máquina, de esta máquina, eliminamos la falta de uniformidad del entrehierro, es decir, hacemos errores iguales, prácticamente estos términos se hace cero, y esta expresión es igual a la expresión de la potencia de la máquina de rotor cilíndrico. Entonces, eso es lo que tenemos, como parte de la. Entonces, acá potencia de acá
cuáles son de resultancia. Esta parte desarrollada por máquina de polo caliente definida por esta variación. Esto es lo que tenemos, digamos, como el aspecto teórico de la máquina de polos, de los polos cíclicos y de polos simples. Antes de que se vayan a retirar, quería hacerle algunos comentarios respecto a lo que puede venirse a un plazo.